una elevación asintomática de las enzimas o marcadores pancreáticos. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al comité organizador el haberme invitado a estar hoy aquí y, por supuesto, a todos ustedes por aguantar hasta la última charla. En cuanto me expusieron el tema de mi ponencia, lo primero que me planteé es que estábamos ante dos escenarios. Si a uno le presentan estas dos imágenes, sabe que tiene que venir a Sevilla a verlas, pero para ir a la Torre del Oro o para ir a la Giralda los caminos son distintos. Y los caminos para evaluar a paciente asintomático con elevación de enzimas o marcadores pancreáticos difieren un tanto, por lo cual los presentaré separadamente haciendo unas conclusiones finales de los puntos comunes. Dicho esto, hablaremos en primer lugar de la elevación asintomática de las enzimas pancreáticas. Como todos saben, el páncreas tiene una parte endocrina representada por los islotes de Langerhans, que se encarga, entre otras cosas, de producir insulina y glucagón, y los acinos pancreáticos excretarán la secreción hidroelectrolítica y las enzimas pancreáticas. Son múltiples las enzimas pancreáticas producidas en este órgano, pero todos coincidiremos en que son la amilasa y la lipasa aquellas enzimas que más manejamos en nuestra práctica clínica habitual y, por tanto, será el paciente con la elevación de las mismas el que llegue a nuestras consultas. No solo el páncreas produce amilasa y lipasa, se producen también en otros órganos como pueden ser las glándulas salivares, el intestino, la vía biliar extrahepática, órganos ginecológicos, hígado, corazón, lengua y además tenemos que tener en cuenta que parte de su excreción se hará a través del riñón. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo la enfermedad pancreática nos va a justificar una elevación de estas enzimas. Si tenemos que hablar de tres grandes grupos de causas de elevación de las enzimas pancreáticas, hablaremos, en primer lugar, de las enfermedades propias de este órgano, de enfermedades no pancreáticas, bien sean digestivas o no, y de la elevación no patológica de enzimas pancreáticas, el conocido síndrome de Gullo. En primer lugar, y para intentar sintetizar tanta información, les diré que el origen de las enzimas pancreáticas puede venir dado por un aumento de la liberación de estas al torrente sanguíneo o por una reducción de la excreción renal. Si destapamos esta primera parte de nuestra tabla, veremos cómo el aumento de la liberación de estas enzimas al torrente sanguíneo puede venir dado o bien por una obstrucción ductal a cualquiera de sus niveles, bien sea por colelitiasis, disfunción del esfínter de Oddi, alteraciones anatómicas, o bien por una agresión a las células acinares. Agresión por alcohol, vascular, por isquemia, por virus, patología inflamatoria del páncreas o fármacos y cirugía tan comúnmente tratados en nuestra práctica clínica habitual como el paracetamol, los esteroides, la azatioprina o cirugías abdominal, pancreática, hepática y las que ahí se exponen a continuación. Por otro lado, cuando completamos esta tabla informativa acerca de todas las posibles causas de elevación de enzimas pancreáticas, nos encontramos que la reducción de la excreción renal también va a elevar estos niveles. Una reducción que vendrá dada o bien por una nefropatía, una neoplasia renal, un deterioro funcional de este órgano, incluso una inflamación del mismo, puede dar lugar a una reducción de la excreción y, por tanto, a un incremento de los niveles o una macroamilasemia. Saben ustedes que la macroamilasemia no es más que la unión de la amilasa a otro componente que aumenta su tamaño y que, por tanto, dificulta la excreción a nivel renal. La macroamilasemia la podemos encontrar en enfermedades tan diversas como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca, hepatopatía, etc. Y bien, nos pasamos a este segundo bloque de causas de elevación de enzimas y hablaremos de causas extrapancreáticas, que bien pueden ser de un órgano o digestivo o no, o por patología sistémica benigna o maligna. La lista, como pueden ver, es innumerable y no tenemos tiempo suficiente ni seguro paciencia para aguantar una explicación detallada de cada uno. Pero con esta tabla lo único que quiero que reflexionemos es que enfermedades digestivas, como puede ser la enfermedad celíaca, o enfermedades de otra índole, como puede ser una endometriosis en el campo ginecológico, pueden elevar las enzimas pancreáticas. Con esto quiero decir que si no conocemos estos posibles diagnósticos diferenciales, probablemente el enfoque diagnóstico no será el óptimo. Por último, tercer y último bloque de elevación de enzimas pancreáticas, el síndrome de Gullo. En 1996, Lucio Gullo, de la Universidad de Bolonia, describe un incremento mayor al límite superior de la normalidad de enzimas pancreáticas en ausencia de una enfermedad subyacente. Una ausencia de enfermedad subyacente que justifican con unas pruebas de imagen normales y que
nos dicen que al menos es necesario 1 o 2 años para su diagnóstico definitivo. El grupo de Gullo dice que es importantísimo llegar a este diagnóstico porque le evitaremos pruebas innecesarias al paciente y proponen una estrategia de wait and see, esperar y ver. Sin embargo, el síndrome de Gullo tiene críticos o detractores incluso, como el grupo de Pecilli, que en este caso, en el estudio que ahí pongo la referencia bibliográfica, nos dice que ampliando el seguimiento de estos pacientes, en este caso es un estudio de 75 pacientes, y ampliando la batería de pruebas diagnósticas, hasta en un 50% de estos casos de hiperencinemia pancreática se llega a la conclusión de que hay una enfermedad subyacente. En este caso, la econdoscopia se posiciona como aquella prueba que nos dará más resultados positivos. Y en el estudio de estos pacientes, junto a la econdoscopia, la compañera de baile, digamos, de este estudio diagnóstico es la colangioresonancia. En esta tabla les muestro los últimos estudios realizados en pacientes con hiperencinemia pancreática, en los que una colangioresonancia, incluso alguno con secretina, hasta en un 58% de los casos va a poner de manifiesto una enfermedad subyacente. Finalmente, y para acabar esta primera parte de la charla, les propongo un algoritmo diagnóstico a la hora de abordar el manejo de estos pacientes. En primer lugar, ante una elevación de amilasa y o lipasa séricas, debemos de preguntarnos si realmente está asintomático nuestro paciente. Muchas veces, una historia clínica detallada, indagando en los antecedentes personales del paciente y haciendo una buena anamnesis, nos dará que hay un síntoma que el paciente a priori no nos comentó y que nos puede llevar a ver un dolor o una manifestación de una enfermedad pancreática y, por tanto, tendremos que actuar en consecuencia. Si en realidad estamos verdaderamente en un paciente asintomático, tendremos que evaluar dos cosas. Por un lado, si hay antecedentes de patología pancreáticos previa, probablemente estemos ante una progresión de esta enfermedad y tendremos en un primer nivel que utilizar o bien la econdoscopia o bien la colangioresonancia para llegar a un diagnóstico, dejando para un segundo nivel la que no hayamos utilizado en el primero. Si el hallazgo es incidental, entonces nos recomiendan los expertos empezar por una ecografía, continuando por esas otras dos pruebas que hablamos anteriormente. Dicho esto, pasamos al segundo bloque de esta presentación, que es la elevación asintomática de marcadores pancreáticos. He acotado esta parte al CA19-9 porque coincidiremos que es aquel marcador que enseguida nos hace pensar en un problema, sobre todo pancreático, y que enseguida llega a nuestras consultas. El CA19-9 es una glicoproteína de alto peso molecular que no solo se produce en las células pancreáticas, sino que en el epitelio gástrico, cólico, bronquiolar, tiroideo, endometrial y salivar. Todos conocemos que el CA19-9 en cáncer de páncreas tiene una sensibilidad y una especificidad del 80 y 90%, con unos valores predictivo, positivo y negativo de 69 al 90%. Es un factor pronóstico a la hora de evaluar a los pacientes que se van a operar de un cáncer de páncreas y tiene también un papel en el seguimiento de los que reciben tratamiento quimioterápico. Pero aquí, y el último punto es el más importante, en población asintomática no es un buen método de screening porque la prevalencia es muy baja. En esa tabla intento resumirles los tres últimos estudios realizados en población asintomática en los que se pone de manifiesto que como máximo un 1,7% de estas personas sanas, que no son pacientes, presentan una elevación del CA19-9. Y dentro de estos, hasta un máximo de 2,8% van a tener una patología neoplásica. Es decir, no se recomienda utilizar este marcador para la población asintomática. Todos los autores coinciden en destacar que, si bien no se recomienda una vez hecho, los niveles concuerdan un poco con el nivel de la patología. Niveles superiores suelen estar en relación con patología maligna y todos los autores nos recomiendan el monitorizar sus valores. Una tendencia a la normalización o a la normalización irá más encaminado a una patología benigna y nos hará desintensificar nuestro seguimiento. Por tanto, la elevación del CA19-9 podemos hallarla entre los distintos cánceres que ahí se detallan o en patología benigna tan diversa como el tabaquismo, la enfermedad pulmonar difusa, la enfermedad endocrina, enfermedad gastrointestinal inflamatoria múltiple y hay que decir que en este bloque de patología benigna el descenso del marcador se va a producir con el control de la enfermedad.
Para finalizar este segundo bloque de mi presentación, quisiera remarcar que cuando nos llega a nuestro paciente un CA19 elevado, debemos de hacer una buena historia clínica detallada, con una anamnesis profunda, y a continuación los autores nos recomiendan que repitamos el valor en unas 2-4 semanas. Una vez visto este valor, si persiste elevado, debemos de hacer unas pruebas complementarias. Unas pruebas complementarias que no existen consensos o guías que nos hagan decantarnos por una o por otra. Si la anamnesis nos ha brindado un síntoma guía, actuaremos en consecuencia, pero si no, intentaremos empezar por pruebas que evalúen la patología abdominal, como puede ser la econdoscopia o la TAC. Si estas pruebas nos dan un diagnóstico definitivo, bien sea maligno o benigno, entonces debemos de actuar en consecuencia siguiendo las indicaciones para cada patología. Si no es así, nos recomiendan una determinación mensual del marcador los 3 primeros meses y, si esta elevación persiste, mantener un seguimiento trimestral al menos hasta llegar a un diagnóstico subyacente. Dicho esto, y para concluir y ajustarme al tiempo asignado, vistos estos dos tipos de paciente, intentaré resumir en las conclusiones finales mi respuesta a la pregunta encomendada: ¿qué debemos hacer ante la elevación asintomática de enzimas o marcadores pancreáticos? Por un lado, creo que, como especialistas en gastroenterología y sobre todo los que nos dedicamos al mundo del páncreas, debemos de conocer y divulgar entre nuestros compañeros las verdaderas indicaciones de la solicitud de enzimas y marcadores pancreáticos. Todos tendrán en su consulta pacientes que llegan con una petición sin mucha justificación, y estos pacientes acaban siendo sometidos a varias exploraciones, algunas veces injustificadas. La historia clínica detallada, con una anamnesis minuciosa y dirigida, tiene un papel importantísimo en estos pacientes. Muchas veces hay un síntoma guía oculto que nos va a revelar esta historia minuciosa. En tercer lugar, debemos de comprobar estos valores y monitorizarlos. Una tendencia al alza nos hará intensificar nuestro seguimiento, y una tendencia a la normalización o la normalización de los mismos nos hará desintensificarla. Debemos de aplicar los algoritmos diagnósticos en base a la evidencia disponible, sobre todo para hacer un buen diagnóstico diferencial y que no se nos escape nada. Y, por último, y quizás sea la última, la más importante, es que se necesitan estudios bien diseñados que aumenten el nivel de evidencia científica en este campo, porque en realidad no los hay. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta por parte de la audiencia? Bueno, yo como comentario simplemente, pues efectivamente todos tenemos la experiencia de la consulta, que viene un paciente joven, sano, que alguien le ha pedido un CA19-9 y él se ha ido al Google y ha metido CA19-9, ¿no? Y viene aterrado. Y bueno, efectivamente, un paciente al que sometemos a una serie de pruebas que muchas veces nos cuesta hasta trabajo solicitar, porque sabemos que van a ser normales, ¿no? Pero tenemos delante a un paciente que viene pues muy desinformado y aterrado, ¿no? Y efectivamente me he identificado mucho con ese comentario que has hecho, porque es bastante habitual este tipo de pacientes, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Yo creo que la clave está en racionalizar estas peticiones, porque una vez que da aumentado, evidentemente todo el mundo, sobre todo en paciente joven, nos da miedo el stop en estos pacientes. Entonces yo creo que en base a la literatura revisada, que ya digo no es de una evidencia alta, debemos de monitorizar el valor. Un valor que tienda a la normalización o que normaliza nos deja más tranquilos. Aquel paciente que sucesivamente vemos un incremento del marcador, debemos de intensificar el seguimiento, aun cuando no lleguemos a un diagnóstico y se haya ganado una serie de pruebas, pero no podemos, una vez que está este valor elevado, dejarlo sin evaluar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, pues yo creo que podemos dar por cerrado la sesión. Muchas gracias a todos y pasarlo bien.